Bueno, hermanos, les voy a pedir que me acompañen al libro de Josué capítulo 1. Es el sexto libro de la Biblia. Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, y después está Josué. Para quienes no me conozcan, mi nombre es Víctor Abraham y estamos aquí ya desde hace un ratito con el hermano Héctor. Seguramente de vista me conocen, tal vez no de nombre. Mi nombre es Víctor Abraham. Vamos a ver de los versículos 1 al 9. Terminando la lectura, oramos. Josué, capítulo 1, versículos 1 al 9. Dice así: Aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo: Mi siervo Moisés ha muerto. Ahora, pues, levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Y yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos hasta el gran mar donde se pone el sol, será vuestro territorio. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente, para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Vamos a orar. Bendito. Muy bien, hermanos, pues todo el libro de Josué son 24 capítulos. Y para hacer un resumen grande, todo el libro en lo personal lo dividí en cuatro partes. Capítulos 1 al 5, pasar el río Jordán. Capítulos 6 al 12, llevar a todo el pueblo a la tierra prometida. Capítulos 13 al 21, repartir la tierra prometida, es una de las ordenanzas que tenía Josué. Y capítulos 22 al 24, adorar. Dios le dio esa oportunidad al pueblo. Pero solamente vamos a ver 9 versículos. Y estos 9 versículos los dividí en 3 partes, en 3 puntos. Versículos 1 y 2, el llamado de Josué. Versículos 3 al 5, el cumplimiento de la promesa, tanto de la conquista como de que siempre iba a estar con él, de la presencia de Dios con Josué. Y versículos 6 al 9, la parte práctica o la vida práctica que tenía que llevar Josué. No me refiero a práctica, me refiero a practicar lo que Dios le había dicho. Muy bien, pues vamos a iniciar en los versículos 1 y 2. Dice: Aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo: Mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Josué estuvo presente en la vida de Moisés mucho tiempo atrás. De hecho, muchos teólogos piensan que el libro de Josué tuvo que haberse escrito o tuvo que haber empezado desde el capítulo 34 del libro de Deuteronomio, que relata la muerte de Moisés, la sepultura de Moisés y del duelo que él tuvo. Específicamente el versículo 9 del capítulo 34 de Deuteronomio dice: Y Josué, hijo de Nun, fue lleno de espíritu de sabiduría, porque Moisés había puesto sus manos sobre él, y los hijos de Israel le obedecieron e hicieron como Jehová mandó a Moisés. Dios ya había estado preparando a este hombre. No es de que la noche a la mañana ya murió Moisés,
y ya levanto a alguien más, como sacar a alguien un plan B. No, Dios ya lo había preparado desde mucho tiempo atrás. Si ustedes recuerdan, cuando Moisés estaba en el monte recibiendo los 10 mandamientos, el único que estaba a las faldas del monte era Josué. Tuvo mucha preparación. Josué no fue de que lo hubieran sacado de la noche a la mañana. Algo curioso de Josué es que el nombre original de Josué no era Josué, era Oseas. Y ¿quién le cambia el nombre? Le cambió el nombre Moisés en Números 13:16. Ahí es donde le cambia el nombre de Oseas a Josué. Lo que me llamó la atención es que, para iniciar, el nombre de Oseas tiene un significado, y el significado es libertador o salvador. Y Moisés le cambia el nombre y le pone Josué, que significa Jehová es salvación, o de Jehová es la salvación. Y creo que es algo importante para cuando Dios va a usar a alguien o quiere usar a alguien, es quitarle o hacer entender a esa persona que no tiene ninguna habilidad. Tal vez Oseas decía, bueno, mi nombre se llama libertador o salvador, tal vez yo voy a hacer algo grande, pero Moisés le quitó ese nombre, obviamente inspirado por Dios. Y Josué tenía que entender que siempre la salvación venía de Jehová. Y hoy en día, hermanos, nosotros también tenemos que entender eso. Si de verdad queremos que Dios nos use, la primera cosa que tenemos que saber es que en ningún sentido depende de nosotros la gracia que Dios ha derramado hasta hoy. En ningún sentido. Siempre depende del Señor. Y Josué, como tú y como yo, era un hombre común y corriente. No es que Josué hubiera estado, no sé, bañado con un agua especial o ungido con un aceite especial que cayó del cielo y se llenó. Josué era un hombre tan común y tan corriente como Moisés, con virtudes y con defectos como Abraham. Y esto lo quiero establecer desde el principio, porque muchas veces nosotros pensamos en las personas de la Biblia como gente, wow. O sea, imagínate qué hombre tan lleno del Espíritu Santo que en una batalla, cuando iba a atardecer, para vengar al Señor, o no para vengarlo, para terminar la batalla, porque antes, si ustedes sabían, antes las guerras no se libraban de noche. Cuando caía el sol, se paraban todos y se preparaban para el día siguiente. Pero él, tan lleno del Espíritu Santo, hubo un momento en el que estaba en una batalla y le dijo al sol que se detuviera y a la luna que se detuviera. Y fue un día de 24 horas de sol para poder terminar la batalla que Dios le había dicho. Pero en realidad era un hombre como tú y como yo, y yo no estoy diciendo que tú y que yo podamos parar el sol, no tiene propósito ya para nuestra vida, él tenía un propósito específico. Pero sí quiero establecer esto, hermanos. Y como leí en un principio que había en él espíritu de sabiduría. Bueno, Gálatas capítulo 5 versículo 22 nos habla de que nosotros tenemos el Espíritu y que el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, mansedumbre, templanza. Y dice, contra tales cosas no hay ley. En realidad nosotros tenemos el mismo Espíritu que tuvo Josué. La palabra para el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento es como Ruach y se refiere al Espíritu Santo. Era el que estaba sobre Josué. Y la palabra en el Nuevo Testamento para nosotros son diferentes, neuma o paracleto, el que está llamado a ayudarnos, y cumple la misma función el Espíritu Santo en la vida de Josué y quiere cumplir la misma función en la vida de cada uno de nosotros. Tenemos que entender, hermanos, que líderes cambian, líderes viven, líderes nacen, líderes mueren, pero el que no cambia es Dios. Y si tú crees que tenemos el mismo Dios que Abraham, que Isaac, que Jacob, que Moisés, que Josué, Él nos quiere usar. Y a lo mejor tu misión, ¿no?, en este día, en esta vida, no es ir a conquistar una tierra. Pero cada quien va a saber qué misión ha tenido Dios para cada uno de nosotros. Dice, aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo, mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Muere Moisés,
Dios habla con Josué, que muchos teólogos opinan que fue inmediatamente, tal vez murió en la mañana y a mediodía ya estaba hablando Jehová con Josué para continuar la misión. Pero vemos que a lo mucho pasaron 30 días después de que murió. Pueden leer el capítulo anterior en Deuteronomio y se van a dar cuenta por qué. Pero me llama la atención que le dice, ahora tú pues, levántate. A lo mejor Josué, no sé, estaba todavía triste, estaba todavía desconsolado. Imagínate, se había muerto la persona por la cual Dios le hablaba al pueblo. ¿Recuerdas que Moisés subía al monte? Incluso se tenía que tapar la cara porque le brillaba y al pueblo le daba miedo y era la forma en la que el pueblo tenía contacto con Dios. Y era práctico. Yo me imagino que, bueno, es definitivo que Moisés tenía un aprecio muy especial por Josué. Al igual Josué por Moisés. Y se había muerto él, se había muerto el líder. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Pero Dios no nos deja. Y levanta a Josué, le dice, levántate y pasa este Jordán. Sabemos que pasar el Jordán significaba llegar a la tierra prometida, a Canaán, que Dios les había prometido desde que llegaron, desde el Génesis, desde antes de que llegaran a Egipto, ya les estaba prometiendo eso, que les iba a dar una tierra desde Abraham. Y era el momento de cruzar ese Jordán. Pero también algo importante es que Moisés no fue quien cruzó el Jordán. Y eso es una lección para nosotros. Moisés representa la ley, representa las obras, representa lo que tú puedes hacer para Dios, lo que Dios te manda hacer y tú lo haces. No robarás, no matarás, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ¿por qué Josué era el líder? Josué representa la gracia. Josué es un tipo de Jesús, es decir, es como una sombra de lo que Jesús iba a hacer. Para mostrarte nada más un ejemplo, y aquí nada más voy a dar uno para que tú lo puedas checar en casa. Josué, ¿con quién se casó? ¿Recuerdan? ¿Alguien recuerda con quién se casó Josué? Con Rahab. ¿Y recuerdan cuál era el trabajo de Rahab? Era una mesonera, trabajaba en un lugar no muy apto para menores. Y Dios viene a rescatar una iglesia que no precisamente es la mejor, porque tú y yo no somos perfectos. Es un tipo nada más de Jesús. Jesús representa la gracia, Josué representa la gracia y que solamente por gracia iban a poder entrar. Y eso debería de haberles quedado claro a ellos, y yo creo que Josué lo tenía bien claro, porque recuerdan que él fue uno de los 2 espías para ver la tierra prometida. Y él cruzó y regresaron y eran 12, y de esos 12 solamente 2 dijeron, vamos, lo podemos conquistar, Dios nos lo ha entregado. Pero los otros 10 decían, no, son gigantes, somos como langostas a su lado. Pero él sabía que teniendo la palabra de Dios, teniendo la promesa de Dios, lo iba a cumplir. Y yo quiero hacer un paréntesis aquí, hermano, porque yo no sé si todos aquí hemos ya tenido alguna promesa de Dios. Y no estoy hablando de sensacionalismo, no estoy hablando de que la promesa que Dios te haya dado a ti tiene que ser para todos. Pero por si yo cuando me he encontrado leyendo la Biblia en algunos momentos encuentro ciertos versículos que siento como un toque especial y digo, este versículo es para mí, es una promesa, pero es para mí. Y no estoy siendo egoísta, lo que quiero decir es que Dios te da una promesa a ti y quiere y va a cumplir esa promesa a ti. Él quiere cumplir esa promesa y te ha dado los medios para llegar a ella. Entonces, el llamado de Josué, en medio de la tempestad, en medio del cataclismo, por así decirlo, en medio de un momento muy difícil, le dicen, ¿sabes qué? Levántate, tú vas a cruzar este Jordán y vas a llevar a este pueblo a la tierra que yo les juré. Versículos 3 al 5. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos hasta el gran mar donde se pone el sol, será vuestro territorio. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Dios le dice, le da las especificaciones de la tierra y muchos opinan que toda esa extensión de tierra medía aproximadamente 777,000 kilómetros cuadrados. Muchísima tierra.
777,000 kilómetros cuadrados. En el mayor tiempo que se ha conquistado la tierra, esa tierra prometida, muchos opinan que solamente se ha podido conquistar el 10%, 77,000. ¿Esto quiere decir que Dios deja de cumplir sus promesas? No lo creo, porque todavía existe un pueblo de Israel y todavía hay tribus en el pueblo de Israel. Y los tiempos todavía no se acaban. Dios va a cumplir su promesa. Dios le va a decir le está diciendo que va a cumplir la promesa de conquistar la tierra, pero esta tierra, oh sorpresa, pues ya estaba habitada. ¿Y qué tenían que hacer? Pues ir y tomarla y conquistarla. No era nada fácil. Se habla de que la raza de los heteos era muy sanguinaria. Se habla de que, como dijeron los 10, eran gigantes o eran muy altos. Y a lo mejor podía causar algo de temor, pero en realidad no tenían por qué temer. Josué era un hombre tocado por Dios, era un hombre que estaba lleno de la palabra del Señor. Y me encanta porque Josué, desde que fue tomado y estaba siendo preparado, era un hombre que cuando le tocó tomar las riendas, era un hombre que tenía un objetivo puesto ahí y todas las decisiones que estaban alrededor las tomaba conforme la palabra para llegar a ese objetivo. Él no perdía de vista su objetivo, él no perdía de vista su tarea. Y a veces tú y yo es fácil que nos desviemos de la tarea. Pero él no era así. Le dice que va a conquistar la tierra, pero todavía le dice que nadie le podrá hacer frente en todos los días de su vida, porque como estuvo con Moisés, estará con él. Dice que no lo va a dejar ni lo va a desamparar. Es una promesa que también nosotros tenemos. Más adelante vamos a ver cómo todo esto aplica a nosotros en el Nuevo Testamento, hermanos. ¿Hacia dónde estás caminando hoy, hermano? ¿Hacia dónde están yendo tus decisiones? ¿O sigues creyendo que Pablo, que Pedro, que Juan, que Josué, que Ezequiel eran hombres fraguados de diferente manera que tú? Que Dios los mandó y chiquititos y ahí fueron creciendo, literalmente del cielo, crecieron igual que tú y que yo. De un vientre, de un padre, de una madre. Podemos vivir una vida que agrade al Señor día con día. Si tú lees todo el libro de Josué, nunca vas a encontrar un error, hermanos. Y a lo mejor me van a decir, ay hermano, ¿y los gabaonitas? Bueno, los gabaonitas eran un pueblo que vivía en la tierra que ellos tenían que conquistar. Y los gabaonitas, como escucharon que venía Josué conquistando y sabían ya de la promesa, fueron astutos y se pusieron ropas viejas y los panes, pusieron unos panes para ir a encontrar a Josué, pero esos panes ya los pusieron enlamados. Y el chiste es que cuando llegaron con Josué, les dijeron, uy, tus siervos vienen desde unas tierras bien lejanas. Mira, cuando salimos nuestros zapatos estaban nuevos y ahí iban todos rotos. Nuestro pan estaba fresco, recién salido del horno y mira, ya está duro y creciendo ya y muchos hongos. Y Josué dijo, ok, entonces no les voy a hacer nada. Y a lo mejor tú me puedes decir, pues ese fue un error. Pero déjame decirte que ese error en realidad era una redención para las mujeres y para los niños, sobre todo para las mujeres. Ustedes saben que ustedes recuerdan cuando Jesús en el Nuevo Testamento le dice a sus discípulos, vayan y donde encuentren un hombre con un cántaro de agua, preguntarle dónde se va a celebrar la Pascua al maestro. Y recuerdan que va y encuentran al hombre, pero ¿por qué a un hombre? Porque en esos tiempos, desde los tiempos de Josué y todavía los tiempos de Jesús, era rarísimo que un hombre trajera el agua a la casa. Era rarísimo. Todo eso era trabajo de la mujer, traer la leña, traer el agua, era trabajo de la mujer. Y Josué, ya viendo ese paréntesis, Josué cuando ve que lo habían engañado, les dijo, bueno, voy a cumplir mi promesa, no los voy a matar, pero ustedes van a hacer esas tareas. Entonces el pueblo de Israel ya no se preocupaba por traer agua, por traer leña, las mujeres. Entonces fue dentro de una redención, otra similitud con Jesús, nunca se equivocó. Pero bueno, entonces Dios estaba con
Josué. Nunca lo dejó, nunca lo desamparó. Versículos 6 al 9. No te emociones, no voy a terminar tan rápido. Ya voy en los últimos versículos, pero todavía faltan más cosas. Versículos 6 al 9 dice: esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a tus padres que la daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino, y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Dios le da una promesa a Josué, pero le da una promesa condicionada. Le dice en el versículo, a la mitad del versículo 7, todo el 7, solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de ser conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te dio. No te apartes de ella, ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado. Es decir, si te apartas de ella, no esperes que van a llegar las bendiciones de Dios a tu vida. Hermanos, ¿cómo estás tú hoy? Yo sé que estás aquí presente, pero tu vida delante del Señor, ¿cómo está? Tú sabes que nosotros, como Josué, cada uno de nosotros, Dios nos ha dado una promesa a todos, y dice que nos ha dado lugares a donde ir y que ya están conquistados. Que Efesios capítulo 1 dice así. Dice Efesios, prácticamente estos libros tienen mucho que ver, hermanos. Dice Efesios capítulo 1, versículo 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Él está diciendo que nos bendijo con toda bendición espiritual. ¿Te suena similar a lo que le prometieron a Josué? Todo lugar que pisare la planta de vuestros pies, te daré. A Josué se le representó en una tierra, pero a nosotros dice que nos ha bendecido con toda bendición espiritual. Y a lo mejor tú vas a pensar y decir, ¿a qué se refiere con toda bendición espiritual? Pues yo te puedo decir, hermanos, algunas cosas que nos dijo Jesús. Que Él nos iba a dejar una paz que sobrepasa todo entendimiento. Y si tú no estás teniendo esa paz en medio de tu lucha, es porque no tienes a Jesús como prioridad en tu vida, es porque no estás dejando que Jesús esté gobernando al 100% tu vida. Y muchas otras cosas. Hermano, ¿cómo podemos tener todas las bendiciones espirituales? Y Él ya dijo que las tenemos. Enfócate en Jesús. La vida de Josué puede ser muy similar a tu vida. La vida de Josué puede ser muy similar a mi vida. Si tú te esfuerzas, a Josué se le repitió 3 veces la misma frase: esfuérzate y sé muy valiente, esfuérzate y sé valiente, esfuérzate y sé valiente. Primero, para cumplir conforme a la ley. Déjame decirte que Josué para este entonces solamente tenía seguros 5 libros escritos de la Biblia, solamente 5. Y a eso Dios se refería con la ley. Tú y yo tenemos más, hermanos. ¿Te parece imposible vencer ese pecado oculto? ¿Te parece invencible o te parece imposible que tu hijo vuelva a los caminos del Señor? ¿Te parece imposible? ¿O estás enojado porque tal vez Dios decidió llevarse, o a lo mejor no? Tal vez esta persona por su mal andar tuvo que partir antes. Conocí a un hermano en Zacatecas que estaba muy enojado con Dios. Estaba muy enojado con Dios porque tenía un hijo pequeño y entró a la secundaria. Sinceramente lo describían todos los del pueblo como un hijo modelo, y lo atropellaron y él se enojó con Dios. Pero hermanos, ¿qué pasaría o qué pasó qué pasaría por la mente de Ezequiel
cuando literalmente la Biblia dice que Dios le quitó a la mujer que le alegraba la mirada, a su esposa, y le dijo, y ni llores por ella, no hagas luto siquiera por ella. ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría por la mente cuando ese profeta que decía, tal vez tenía en su mente, ay, yo soy profeta de Dios, Dios me va a dar tal vez alguna princesa, y Dios le dice, ve y cásate con prostituta y toma a sus hijos de prostitución como hijos tuyos? No son cosas fáciles las que tenemos que vivir, pero es parte de la bendición. La Biblia dice que todos los que amamos a Dios, cualquier cosa nos ayuda a bien. Y si lo crees, siempre ama a Dios, siempre amemos a Dios. No importa el mal que Satanás te quiera hacer, Dios lo va a cambiar para bien. Siempre es así, porque Dios no miente. Hermanos, Josué era un hombre como tú y como yo. Josué necesitó de otras personas. No es que Josué fuera, no sé, Jimán o alguien, no. Josué necesitó de otras personas. ¿Recuerdas en Éxodo 17, versículos 8 al 16, si después lo quieres leer? Estaba en una batalla con Abimelech. Y para esta batalla, Moisés se fue a un monte y estaba Hur y Aarón. Y recuerdan que cuando Moisés levantaba las manos en señal de que estaba orando, ¿quién ganaba? El pueblo de Israel, Josué. Pero cuando Moisés se cansaba y bajaba las manos, ¿quién ganaba? Abimelech. Hermano, no es que tú y yo podamos llegar a ser un superhéroe. Josué no lo era. Era un hombre que necesitaba de los demás. Hermanos, tú y yo necesitamos de nosotros mismos. Por eso somos una iglesia. Por eso Hebreos dice, no se dejen de reunir como algunos tienen por costumbre. Es necesario, y aunque tengamos diferencias, Dios quiere que piedra, dice la Biblia en Proverbios, hierro con hierro se aguza. Es decir, que un hierro con otro hierro al roce, poco a poco se van sacando filo y se van preparando. Es lo mismo con nosotros. Es necesario que unos y otros estemos, hermanos, siempre disponibles para los demás. Y que tú también te abras y digas, hermano, necesito ayuda. Acércate con alguien, hermano, acércate al pastor, a su esposa. Te van a ayudar. Hermano, Josué llegó un momento en el que se sintió completamente derrotado. ¿Recuerdan cuando iban en la primer conquista en Jericó? Que fue todo bien fácil, porque llegó y empezaron a girar con la ciudad 7 veces, y giraron varias veces, varios días. Y al último, ¿qué pasó con la ciudad? Se cayeron todos los muros, bueno, excepto donde vivía Rahab, porque esos muros eran como dobles. Estaba un muro, si lo vemos de perfil, estaba un muro, estaba un pasillo, arriba estaba conectado con el otro muro y había casas, y en una de esas vivía Rahab. El de ella no cayó. Pero recuerdan que prácticamente Dios hizo todo el trabajo. Pero Dios les había dado una ordenanza y les dijo, no tomen nada. Y a alguien se le ocurrió tomar cosas de ahí. Y en la siguiente batalla contra Jai, ¿qué pasó? Los derrotaron. ¿Y recuerdas cómo se sintió Josué? ¿Recuerdas a dónde fue Josué? Josué fue al templo, bueno, no había templo en ese entonces, fue a donde estaba el arca y empezó a llorar. Y empezó a decir, Señor, ¿qué pasó? ¿Qué pasó, Señor? Y Dios le dice, espérate. Alguien de los que estaba ahí tomó para sí tesoro, cuando Dios les había dicho que no tomaran nada. En otra batalla Dios les dijo, tomen todo. Es más, cuando entraron les dijo, no corten árboles, para que todos esos árboles que ellos habían plantado les dieran frutos a ellos. Y esa es una lección muy padre también para nosotros, porque cuando nosotros nos peleamos con alguien, nuestra primera tendencia es decir, total, ya no voy a hablar, ya no le voy a hablar, ya no quiero nada con él. Pero cuando Dios le dice al pueblo, o por medio de Josué al pueblo, que no cortara árboles de la tierra prometida, los árboles representan personas, hermanos. No cortes ninguna persona en tu vida. A veces
pareciera fácil, pareciera la mejor solución, pero Dios no quiere que cortes personas en tu vida. ¿Te han tocado de esas personas que les has predicado por años y de repente pareciera que están bien animadas y vuelven a lo mismo y vienen otra vez contigo y tú dices, pues ya, ¿qué te digo? Pues ya te dije lo que te tenía que decir. Pero están y Dios no las separa de tu vida. No cortes personas. Tú no sabes, hermano, cuándo vas a ver fruto. Y no estoy hablando de obtener un beneficio en sí, sino un fruto para ellos mismos. Y estaba ahí Josué, derribado, sin fuerza, se sentía derrotado y te aseguro que alguna vez en tu vida te has sentido así. O tal vez no una. Nos hemos sentido en nuestra vida así, hermanos. Pero espera en Dios, busca la presencia de Dios. Él te va a hablar y te va a mostrar. Hermanos, Josué no era una persona extraordinaria. Y estoy haciendo mucho hincapié en eso, porque no lo es. Hermanos, Pablo no fue una persona que tuviera algo diferente que no pudiéramos tener tú y yo. De verdad, hermanos, debemos de creer que es el mismo Dios y que lo que hizo que ellos tuvieran ese ministerio es su Santo Espíritu, el mismo que mora en nosotros. El mismo. No hay diferencia, hermanos. Le dice, esfuérzate y sé muy valiente, porque tú repartirás este pueblo por heredad, la tierra de la cual juré a tus padres que daría a ellos. Josué tenía una misión. Hermanos, ¿cuál es tu misión? A lo mejor si tienes 2, 3 años en la palabra o apenas estás escuchando, a lo mejor dices, pues ¿de qué me habla? Pero hermanos, si ya tienes 5, 6, 7, 10, 15, 20 y todavía no sabes cuál es tu misión, algo está mal, hermanos. Busca al Señor, que te dé tu misión. Esfuérzate, no decaiga tu ánimo. Imagínate si Jesús se hubiera dado por vencido. El miércoles estábamos hablando un poco del sufrimiento de Jesús. Hermano Daniel, el miércoles estábamos hablando un poco del sufrimiento de Jesús y de cómo se sintió Él. Tú lo puedes ver en el Salmo 22, pero nunca vamos a estar en una condición similar, hermanos. Pero sí te puedes sentir muy mal, pero ¿cómo vas a superar eso, hermano? Simplemente estando junto al Señor. No es que toda la vida sea color de rosa, no lo es nunca, hermanos. Pero Dios le mandó a Josué 3 veces, esfuérzate y sé muy valiente. Pero la primera, fíjense, el versículo 6 dice, esfuérzate y sé muy valiente porque tú repartirás este pueblo por heredad, la misión. Como te había dicho, hermano, enfócate en lo que Dios te ha dicho que hagas. Esfuérzate y sé valiente en eso. No gastes tus energías en otra cosa. Hermanos, es como si de repente, a mí me encanta cantar. Canto pésimo para los que me han escuchado. Es como si yo de repente de la noche a la mañana digo, hermanos, voy a sacar un disco. Me van a ver con cara de, pues mejor ponte a barrer la iglesia, ¿no? Sinceramente, no gastes tus energías donde Dios no te ha mandado que las gastes. Enfoca tu fuerza en lo que Dios te ha mandado hacer para que veas fruto. La segunda vez en el versículo 7, solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. Enfócate, esfuérzate, sé muy valiente para hacer todo. Hermanos, a veces va a ser difícil hacerlo. En tu familia va a ser difícil. Y tú como hombre tal vez me puedas entender porque no es nada fácil ser cabeza de hogar. O para las mujeres que son cabeza y sí, o sea que ocupan los dos lugares, no es nada fácil. Pero dice, conforme a todo lo que la ley que mi siervo Moisés te mandó. Todas las respuestas, hermanos, están en la Biblia. No es simplemente de que, yo soy bien aguerrido. No, es que sí, le tengo que echar ganas y le voy a aprender al Canal 2 y voy a ver hoy porque ahí sale un cuate que te da muchas cosas positivas y etcétera, etcétera, etcétera. No se trata de cosas positivas. Se trata de que tienes que tomar acciones duras. Y si tú no las quieres tomar en tu familia, Dios la va a tomar. Pregúntale a Aarón, pregúntale a los hijos pregúntale a Eleazar.
¿Qué habrá sentido Eleazar cuando sus hijos presentaron fuego extraño y fueron consumidos? ¿Qué habrá sentido? Y que Dios, fíjate, Dios desechó ese linaje de sacerdotes y de ahí fue donde estaba Samuel. De ahí fue donde surgió Samuel. Pero Samuel no era de esa tribu. Bueno, sí era de la tribu, pero no estaba dentro del linaje de los sacerdotes. ¿Qué estás esperando para esforzarte en hacer conforme a la ley que Dios te ha mandado? Tenemos la Biblia, tenemos el mapa, es lo único que necesitamos. Y esto no aplica solamente para los papás. A ti como hijo, como hija, a todos Dios nos manda a hacer algo. Esfuérzate y sé valiente en hacer conforme a lo que Dios te ha mandado a hacer. Primero, no gastes tus energías en otra cosa que Dios no te ha mandado a hacer. Esfuérzate y sé valiente en lo que Dios te ha mandado a hacer, pero con la palabra, no en tus medios, con la palabra. Dice el versículo 8, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Hermano, ¿me estás hablando de que si yo quiero poner una empresa me va a salir bien? No precisamente. Tenemos que entender el contexto de Josué. Josué era un hombre que, como te había comentado, todas sus decisiones iban en torno a lo que Dios le había dado a él. Todas sus decisiones. Incluso, ¿recuerdas en Josué 24? Josué capítulo 24, versículos del 14 en adelante. Josué le está hablando al pueblo. Y en resumidas cuentas les dice, si más les parece servir a Jehová, sigan ustedes a sus dioses. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Y el pueblo le contesta, no, nunca acontezca esto. Nosotros serviremos a Jehová. Y él les dice, bueno, pues vayan y quemen lo que tienen ahí, vayan y quemen sus ídolos. Porque ustedes mismos están siendo testigos en contra de ustedes que no están haciendo conforme están diciendo. Vayan y quemen sus ídolos. Él era un hombre enfocado en lo que tenía que hacer. Él nunca se olvidó de la palabra. Te voy a hacer una pregunta, hermano. ¿Cuándo fue la última vez que tuviste un devocional tú con el Señor? A solas. No estoy hablando que hayas pasado 1 hora, 40 minutos, 20 minutos. Estoy hablando que le hayas dedicado 2 capítulos, un capítulo a la lectura, pero enfocado completamente en Él. Habiéndole pedido que te hable. Y al final habiéndole dado gracias por lo que te habló. Pero queremos que nos vaya bien. Pero no queremos que le vaya mal a nuestra familia. En una ocasión estaba una persona y le decía a su hijo, pídele perdón a tu hermano, pero pídele perdón. Algo le había hecho. Y alguien se acerca y le dice, ¿y por qué para ti no es tan fácil pedir perdón? ¿Por qué le pides a él que pida perdón o a ella si tú no pides perdón? Si para ti es difícil perdonar. Entonces ahí ya no estamos enfocándonos en la palabra. El Padre nuestro dice, perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos a quienes nos ofenden. Y de verdad perdonamos. Hermanos, de verdad, ¿cómo, hacia dónde te ha puesto Dios? ¿Cuál ha sido la visión que te ha puesto Dios? Enfócate en eso. Dice que no se aparte de la ley. Y cuando dice que no se aparte, que meditará en él de día y de noche, esa palabra meditar es lo que hacen los rumiantes. O sea, comen y rumean. Y luego pasan un bocado de pasto y comen otro, y luego regresan el que estaba, y luego pasan otro y regresan. Se dice que tiene 4 estómagos la vaca, ¿no? No precisamente tiene 4, sino 4 compartimentos y va regresando. Eso es lo que Dios quiere que hagamos con su palabra. Es allí cuando de verdad emprendas algo, cuando tú y yo seamos hombres transformados por la palabra, créeme, en primer lugar tus prioridades van a cambiar. Ya no va a ser tener
una cuenta en el banco, no va a ser tener una mejora en la casa, no va a ser tener algo así. Va a ser la voluntad de Dios. Y cuando la voluntad de Dios, cuando el hombre tiene la suficiente comunión con Dios como para que la voluntad de Dios sea mi voluntad, ahí es cuando Dios te va a prosperar. Y todo lo que emprendas te va a salir bien, conforme a la palabra. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Hermanos, me encanta este versículo porque le vuelvo a repetir: esfuérzate y sé valiente, no temas ni desmayes. Porque Josué, yo te creé con poder, porque Josué, yo te creé fuerte, Josué, yo te creé con habilidades, Josué, yo te creé alto y fornido para que tuvieran miedo y te pudieran seguir. No, posiblemente Josué era una persona, pues yo estoy medio gordito, pero flaca, chaparrito. No tiene nada que ver con tu físico. Tiene que ver con que Dios esté de tu lado, tiene que ver con que Dios esté presente en tu vida, tiene que ver con que tú hagas a Dios tu Dios. Dice aquí: porque Jehová, tu Dios, estará contigo en donde quiera que vayas. Antes le hablaba por medio de Moisés. Y Moisés fue el que ungió su mano, el que lo tomó de la cabeza y que lo ungió. Y Moisés fue el que le dijo: sabes que tú te vas a preparar y vas a ir en guerra. Y Moisés fue el que le dijo: sube hasta tal lugar del monte. Y Moisés le dijo, y Moisés le dijo, y Moisés le dijo. Hoy en día Dios quiere una relación personal contigo. Él quiere que Él sea tu Dios, mi Dios. Dios no tiene intermediarios. Sí, Dios usa a los pastores, pero Dios no tiene intermediarios. En otras palabras, Dios no tiene nietos, solamente tiene hijos. Y si tú crees de verdad que eres hijo de Dios, tienes libre acceso a Él. En una ocasión, hablando de que tenía un Dios personal, estaba el asistente del hermano Chuck Smith, y él daba consejería a matrimonios, y llegaban matrimonios con él, y él era muy duro, y llegaban y él les decía: espérense, antes de que me digan cualquier cosa, lean su Biblia un mes diario cada uno, y después del mes vienen, pero leanla diario. Ya, si después del mes tienen problemas, vengan. ¿Saben cuánto porcentaje de los hermanos regresaban a pedir consejería después de esa llamada de atención? Ninguno. Porque a veces pensamos que la respuesta la tiene el pastor. Y no estoy demeritando, y mucho menos a nuestro pastor, que yo veo el amor que tiene para cada uno de nosotros, y se preocupa y nos cuida. Dios nos lo guarde muchos años y lo mantenga igual. Pero Dios quiere ser tu Dios. Permítele ser tu Dios. Y tú tómalo de verdad como tu Dios. No, Dios no es alguien lejano. Dios no es alguien que esté esperando que haga ciertas cosas para merecer su favor. Hermano, ¿hace cuánto que no has abierto tu corazón a Dios? Hermano, si no le has pedido a Dios que sea de verdad tu Dios, pídeselo. Únete a Él por medio de su palabra, y todo lo que emprendas te va a ir bien. ¿Te vas a sentir derrotado? Sí, como Josué. ¿Vas a sentir que todo un pueblo se te echa en contra? Sí, como Josué. ¿Vas a sentir que tus padres te abandonan? Sí. ¿Vas a sentir que hay momentos en los que no ves la salida? Sí. ¿Vas a sentir momentos en los que desfalleces y ya no sabes si tirar la toalla o seguir? Sí. Incluso habrá momentos en los que posiblemente tires la toalla. Sí. Pero Dios va a estar ahí, está contigo. Permítele ser tu acompañante, permite que Él sea siempre el que guíe tu camino. Efesios dice que Él nos ha dado todas bendiciones. El primer punto de la predicación
era el llamado de Josué. Y mira lo que dice Efesios, hermano, acerca de nosotros. Versículo 4 y versículo 11 dice: según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Hermano, ¿no crees que Dios te ha hecho un llamado? Aquí está. Te escogió desde antes de la fundación del mundo para que fueses santo y sin mancha delante de Él. El versículo 11 dice: en Él, hablando de Jesús, asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Si tú estás aquí es por la voluntad de Dios. Si tú estás aquí es porque Dios te quiere usar. Si tú estás aquí es porque tienes un propósito para el Señor. Créele al Señor. Hermanos, el segundo punto era el cumplimiento de la promesa. Y fíjate lo que dice Efesios 3, capítulo 1, versículo 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Él te ha dado una promesa. Él te ha dicho que te va a bendecir con toda bendición espiritual. Créele a Dios. Vive conforme a su palabra. Va a llegar. No va a ser fácil. Te vas a tener que mojar los pies. Cuando ellos cruzaron, cuando Josué iba a cruzar el Jordán, Josué tenía en su mente claramente cuando Dios los libró de Egipto, solamente había 2 personas que estaban vivas en ese entonces que habían visto, Josué y Caleb, cómo Dios había abierto el mar. Y no siempre suceden igual las cosas. En ese entonces Dios sopló, abrió un espacio y pasaron como en tierra seca, pero cuando cruzaron el Jordán, y muchos dicen que fue en la época donde estaba muchísimo más profundo el río Jordán y tenía más cauce, que precisamente estaban en ese lugar. ¿Y qué tuvo que pasar? Josué le dijo a los sacerdotes: tomen el arca y métanse. Se metieron y fue de la manera en que empezaron a abrir. Actúa, hermano, actúa. Si estás convencido en que Dios te ha llamado, si tú crees esta palabra, que Dios te ha bendecido con toda bendición espiritual, camina hacia todas esas bendiciones. El tercer punto era la parte práctica de Josué. Y Efesios capítulo 1, el versículo 4 dice: según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Hermanos, ¿cómo está tu vida personal con el Señor? ¿Estás sin mancha? ¿Has sido santo? La palabra santo no quiere decir que hagas milagros. La palabra santo simplemente quiere decir que eres apartado por Dios para su trabajo, para su obra. Y sin mancha. Hermano, ¿cómo estás en integridad? ¿Cómo actúas cuando nadie te ve? Para eso nos ha llamado, esa es nuestra parte práctica. Porque Dios no va a bajar y te va a apagar la computadora, ¿verdad? Ay, apágala, hijo, no tienes que ver esto. O no va a llegar y te va a poner una pancarta y te va a poner colorcitos y te va a hacer sacar los pensamientos que tienes. Como el de codicia: ay, ¿por qué yo no tengo esto? Ay, pero si el otro es bien, mira, nada más es un borracho, es un ladrón y tiene un montón de cosas. Porque son pensamientos que nos vienen y de alguna manera estamos codiciando. Pero Él nos ha llamado a ser santos y sin mancha. Josué 1:9, ¿recuerdan qué dice? Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿En quién podemos tener todo eso? Hermanos, en la parte práctica, versículo 9 también dice: dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. Hermanos, si Dios ya te ha dado tu ministerio, si Dios ya te ha dado una misión, hazlo. Hazlo, hermano, es tuya. No es de nadie más. No es que tenga que venir el pastor y te tenga que decir: no, sí, vamos a hacerlo. Él tiene su visión. Dios te ha dado tu visión. ¿Cuál es la forma práctica para ti? ¿En qué tienes que dar pasos de fe para cumplir lo que Dios te ha dado?
Porque las bendiciones ahí están. Ay, hermano, es que a veces yo he pensado, digo, híjole, yo quisiera parecer un poquito mi predicación a tal hermano. Y una vez alguien me dijo, ¿y pasarás las mismas horas estudiando? Y yo me quedé pensando, dije, buen punto. ¿No? Yo quisiera cantar como el hermano David, como la hermana Ami. Créanme que sí. Bueno, ¿y tú has hecho lo que ellos han hecho? ¿O yo lo he hecho? No. Es que yo veo al pastor que cualquier virtud que veas en alguien, ¿has hecho algo para ser así? Pero vuelvo a lo mismo, no gastes tus fuerzas si no es un llamado que Dios no te ha dado. Muchos, diferentes teólogos tienen diferente versículo clave aquí en Josué, pero definitivamente yo no soy ningún teólogo, ni mucho menos, ni para nada. Veo hermanos y digo, wow, saben muchísimo. Pero definitivamente creo que Josué 24:14 debiésemos tenerlo siempre presente. No importa la adversidad, no importa que un pueblo entero te esté reclamando o se vaya en tu contra, yo creo que debe estar en nuestras mentes. Ustedes sirvan a quien quieran, a quien mejor les parezca, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Y para que tu casa sirva a Jehová, primero está Él, yo, personal. Enfoquémonos, hermanos. Pongamos una prioridad hacia dónde queremos ir. Pongamos la prioridad que Dios nos ha dado en nuestra vida. Pongámosla al frente y enfoquemos todas nuestras decisiones a llegar allí. No importa cuánto tiempo va a pasar, no importa cuánto tiempo va a tardar, Dios va a cumplir su palabra. El pueblo de Israel, en los mejores tiempos, cuando conquistó Canaán o la tierra prometida, conquistó aproximadamente el 10%. 10% de 777,000 kilómetros cuadrados, solamente 77,000. Pero yo sé que Dios va a cumplir su promesa con Israel. Y si tú lees Apocalipsis vas a ver que Israel está por decirlo, en la banca, y va a llegar un tiempo en el que digan, hey, sale iglesia y entra Israel. Y va a cumplir su propósito. Dios va a cumplir su propósito en ti. Dios quiere cumplir su propósito en ti. La pregunta es, ¿vas a dejar que Dios cumpla su propósito en ti o no? Vamos a orar, hermanos.